Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Pyonsok Na de la iglesia Hanbam de Chuncheon. En busca de la verdad eterna, asistí a muchas iglesias que pertenecían a la secta de la salvación. Deseo compartirles mi testimonio de cómo creí en Jesús resucitado como mi dueño y cómo comencé a vivir una vida de libertad y gozo. Luego de graduarme en la Escuela Superior de Comercio, aprendí a vender ropa en el mercado de Dongdaemun. Pensaba que podía ganar mucho dinero si me dedicaba a la venta mayorista de pantalones jeans, y le pedí a un amigo de Estados Unidos que me mandara lo último en moda de jeans. Él me envió un pantalón con un diseño muy original. Con grandes expectativas, fabricamos pantalones del mismo diseño y los mandamos al lavadero. Pero todos los pantalones salieron fallados porque estaban torcidos. En ese momento, no sabía qué hacer. Perdí todo el dinero que había estado ahorrando hasta ese momento y me convertí en un vendedor ambulante. Mis parientes me presentaron a una joven sin saber que estaba en quiebra. Me encontré con ella sin pensarlo mucho, pero la joven era tan bonita que me enamoré a primera vista. No me animaba a decirle que era un vendedor ambulante, por eso le mentí diciendo que tenía un negocio mayorista de pantalones jeans. Me sentía culpable, pero no quería perderla, pero a partir de esa primera mentira, cada vez salían más mentiras de mi boca. Seguí mintiéndole hasta que nos terminamos casando y abrí un pequeño local de ropa. Las ventas iban muy bien. Como yo tenía ceguera de color, no podía diferenciar los colores. Por eso, cada vez que compraba la mercadería en Seúl, siempre era ropa de colores similares. Entonces mi esposa me decía, ¡ay! Has traído otra vez todos los colores similares. Tienes que traer variedad de colores. Pero cuando exhibíamos la ropa, los clientes pensaban que esa gama de colores estaba de moda y se terminaban vendiendo todos. Así, luego de varios años, logramos agrandar el local. Compramos una casa y un auto y pensé que finalmente se había terminado la desgracia y empezaría la felicidad. Pero mi esposa comenzó a tener estrés por el trabajo en el local, porque era algo nuevo para ella. Comenzó a tener problemas de tiroides y tuvo que recibir una cirugía. Luego de la cirugía, ella me dijo, tengo miedo de morirme e ir al infierno. ¿No podemos ir a una iglesia? Justo en ese momento, yo también estaba pensando que la vida y la muerte era un instante y sentía que la vida era en vano. Hacía un tiempo estaba volviendo de Seúl luego de comprar mercadería y por quedarme dormido estuve a punto de tener un accidente grande. Y pensé, si me hubiera muerto en ese momento, ¿de qué sirve todo el dinero que gané hasta ahora? Como mi esposa es joven y bonita, probablemente se casaría de nuevo con otro hombre. Y mi pequeña hija ni siquiera recordaría la existencia de su padre. Porque a mí también me pasaba que poco a poco me olvidaba de mi hermano que murió antes de mi boda. Cuando vi la muerte de mi único hermano, realmente sentí que la vida no tenía sentido. Yo pensaba que sería feliz si ganaba mucho dinero, pero frente a la muerte, el dinero y la felicidad no servían para nada. Hasta que comencé a ir a una iglesia junto a mi esposa. En esa iglesia me decían que Jesús había muerto en la cruz cargando todos los pecados del mundo y que en este mundo ya no había pecado. Si creía en esta verdad, recibía la salvación y podría ir al cielo. Me sentía muy feliz. Por eso llamé a un amigo, quien pertenecía a una familia cristiana, y todos los días hacía una oración de arrepentimiento por los pecados que cometía. Le dije, amigo, encontré la manera de pecar y no tener que arrepentirme. Me encontré con él en un bar y le conté todo lo que me habían dicho en la iglesia. Y él me dijo, no, eso es una secta. Y yo le respondí, ¿qué estás diciendo? Tú no tienes fe alguna. Y comenzamos a discutir. Luego de esto participé de un seminario sobre la lectura bíblica y pude creer sobre la salvación del perdón de pecados por la cruz. Por eso tomé la decisión de vivir para Jesús, quien había muerto en la cruz para salvar a un ser humano tan insignificante como yo. Cuando alguien me decía que yo pertenecía a la secta de salvación, lo consideraba como una persecución obvia que recibían las personas que habían sido salvas. Me esforcé mucho para llevar una vida de fe prolija y ofrendaba mucho dinero porque creía que servir a Dios con el dinero era la voluntad de Dios. Pero a medida que pasaba el tiempo, la felicidad por la salvación iba desapareciendo. En la iglesia fingía tener fe,
pero cuando estaba solo vivía como quería. A veces dudaba, ¿realmente haber recibido la salvación? Pero supuse que iría al cielo porque ya había recibido el eterno perdón de pecados en la cruz. Y cada vez me volvía más insensible frente al pecado. Yo quería escapar de esta vida de fe tan hipócrita sin libertad ni alegría. Finalmente dejé de asistir a esa iglesia por la mudanza de nuestro local. El local de ropa fue todo un éxito y logramos abrir varias sucursales en diferentes lugares, pero aún sentía un vacío en mi vida y mi corazón estaba sediento. Cada vez sentía más el anhelo de gozar de una verdadera libertad y alegría. Por eso volví a la búsqueda de una nueva iglesia. Pero como me habían dicho que solo había salvación en la secta de salvación, esta vez asistí a otra filial de la secta de salvación, pero que tenía otra metodología. Esta iglesia era grande y gracias a que tenía un buen sistema y programas de actividades, participaba en las reuniones y como no faltaba en las horas de servicio de la iglesia, me dieron un cargo en el grupo. Sin embargo, en este lugar también continuaba fingiendo una vida de fe por fuera sin libertad ni alegría. Asistí a varias iglesias pertenecientes a la secta de salvación, pero en mi corazón no había libertad ni alegría. Me sentía frustrado con mi vida de fe, y con la esperanza de que podría cambiar comencé a escuchar prédicas de otros pastores que no eran de la secta de salvación. Comencé a buscar en YouTube y encontré de casualidad el programa de testimonio Solo Jesús. Me gustaban mucho los testimonios en los cuales las personas contaban de manera sincera sus historias sobre cómo habían creído en Jesucristo resucitado como dueños sin dejarse llevar por las circunstancias y los problemas. Algunos hasta trataban problemas difíciles de contar libremente como el tema de la homosexualidad. Cuando veía los testimonios del programa Solo Jesús, mi esposa y mi hija me decían, «Papá, no mires más, ¿qué pasa si caes por mirar videos de otra iglesia?» Y yo le decía, «Son solo testimonios, son muy buenos, miremos juntos». Ellas me decían que no, y preocupadas me decían que escuchemos las prédicas de nuestra iglesia. Una vez miré el testimonio de una estudiante universitaria. Ella soñaba ser una médica misionera. Servía a Dios con mucho esfuerzo y también se esforzaba mucho en los estudios. Pero al desaprobar el examen de ingreso de la universidad, se rebeló contra Dios. Pero luego se arrepintió con todo su corazón del pecado de no creer en Jesús y recibió a Jesucristo resucitado como su dueño. Y al ver este testimonio me di cuenta que todo este tiempo yo mismo había estado viviendo ignorando a Jesús. Cuando me sentía bien, lo llamaba Señor, Señor, y volcaba toda mi pasión en Él. Pero cuando algo no salía según mi voluntad, ignoraba a Jesús y vivía a mi manera. Estaba ansioso por saber sobre esa fe tan segura que tenían aquellos que daban sus testimonios. Por eso, todas las noches me quedaba hasta muy tarde concentrado leyendo la Biblia en base a los testimonios que veía. Hasta ahora, cuando veía la Biblia desde la perspectiva del perdón del pecado por medio de la cruz, el hecho de la cruz era el acontecimiento más grande, ya que Jesús había muerto en esa cruz en mi lugar por mis pecados. Pero al ver la Biblia desde la perspectiva de Dios, el suceso más grande, aún mayor que la creación del universo, era la muerte y la resurrección de Jesús. El propósito del registro de la Biblia era para que podamos creer que Jesús es Dios. Es más, Él ya había profetizado de antemano de que moriría y resucitaría según las Escrituras. Y dejó dicho que la señal de Jonás, es decir, la señal de la resurrección, es la única y crucial evidencia de que Jesús es Dios. Amén. Sin embargo, llevaba una vida de fe sin creer en Jesús como el dueño de mi vida. Y siendo yo el dueño de mi vida, solo estaba creyendo en la doctrina del perdón de pecado por medio de la cruz. Yo creía que ya no hacía falta pelear contra el pecado de este mundo malvado y perverso, porque ya había recibido la salvación para ir al cielo en el momento que recibí el eterno perdón de pecado de la cruz, sea cual fuese mi pecado. Yo pensaba que iría al cielo por más que vivía mi vida a mi manera y según mi voluntad. Yo estaba haciendo una vida de fe solo por fuera, negociando moderadamente con el pecado y disfrutando moderadamente del mundo. Mi corazón anhelaba vivir una vida de valentía, como un verdadero hombre, al igual que los creyentes de la iglesia primitiva, pero no podía hacerlo, no podía confiarle mi vida a Jesús. Para mí, Jesús era solo el Cordero de Dios que había muerto en esa cruz en mi lugar.
Pero por medio del hecho de la resurrección, al creer en la verdad de que el Dios creador vino a esta tierra y se fue, pude creer de manera real de que el reino de Dios existe. Al poder creer que Jesús, siendo Dios, es quien vino a la tierra, me sentí tan emocionado al pensar en esto que ahora podía confiarle mi vida a Jesús. Incluso, siempre dije que creía, pero nunca estuve convencido del valor de la salvación y la fe, pero con la resurrección se me hizo claro. A pesar de que me llamaban sectario, yo me consideraba como alguien que creía muy bien en Jesús y hacía una buena vida de fe esforzándome en evangelizar, en hacer obra de servicio y dando ofrendas. Pero en verdad, si miraba el trasfondo de mi corazón, yo no estaba necesitando a Jesús. Pero como había recibido la salvación por medio del perdón de pecado de la cruz, creí que iría al cielo. Pero si Jesucristo resucitado me hubiese preguntado, ¿quién es mi dueño?, no podría evitar confesarle que yo era el dueño de mi vida. Si yo era el dueño, claramente era el hijo del diablo. Entonces el lugar a donde iría sería el infierno. En ese momento me arrodillé delante de Dios y le pedí perdón, con un corazón de temor. Dios, perdóname el pecado de no haber creído en Jesús todo este tiempo. He vivido a mi manera siendo yo el dueño de mi vida. Yo ya no viviré más siendo el dueño. Suplicando con lágrimas, entregué a Dios una oración de arrepentimiento y recibí a Jesús, quien murió por mí en la cruz y resucitó como el dueño de mi vida. Amén. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Luego de recibir a Jesucristo resucitado como el dueño de mi vida, pude tener libertad y alegría en mi corazón y vivir siempre en compañía de Jesús. Comencé a tener cuidado en mis palabras y en mis acciones y disfrutaba leer la Biblia y orar. La noticia más alegre de este mundo es que Jesús resucitado es mi dueño. La salvación se recibe cuando uno cree como dueño a Jesús resucitado. Como la secta de salvación me habían dicho que la oración de recibimiento no era bíblicamente correcta, varias veces al día solía hacer una oración de recibimiento por si Jesús no estaba dentro de mi corazón. Por más que en la Biblia estaba escrito, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solo lo creía porque me lo enseñaban evangelistas de la secta que conocían más la Biblia que yo. Y si uno no era evangelista en la secta, no tenía permitido enseñar la Biblia. Sin embargo, yo compartía el Evangelio de la Resurrección a las personas más cercanas de mi alrededor. Pero me sentí muy mal al ver que ellos pensaban que ya habían recibido la salvación y no querían creer porque no era una enseñanza dada por un evangelista de la secta. Realmente lamenté mucho la situación. Incluso yo mismo había creído sin ninguna desconfianza sobre lo que me enseñaban los evangelistas durante 20 años. Pero luego de recibir a Jesús resucitado como mi dueño, ya no podía escuchar las prédicas de la iglesia de la secta de salvación. Los domingos no entraba al templo a dar el culto, sino que me quedaba en la oficina de la iglesia compartiendo el evangelio con algunas personas mostrándoles el programa de Solo Jesús. Cuando mi esposa me vio haciendo eso se enojó y me dijo, ¿qué te sucede? ¿Cómo es posible que vengas a la iglesia y en lugar de escuchar la prédica estés viendo videos de otra iglesia? Y se molestó muchísimo. Y yo le respondí muy molesto diciendo, ¿cómo puedo compartirle a otra persona sobre algo que ni siquiera me ha cambiado a mí mismo? Tú dices que has recibido la salvación, ¿pero has cambiado en algo?, le reproché. A partir de ese momento, mi esposa se convirtió en una fanática de Solo Jesús. Tenía muy claro que solo el Evangelio de la Resurrección era el camino para salvar a mi familia que estaba metida en la secta de salvación. Por eso, dejamos de lado todas nuestras tareas humanas y fuimos a la iglesia de Asmaum junto a mi esposa. Durante el culto del domingo me asombré al ver cómo todos alababan con gran gozo y me sorprendí al ver a todos los miembros alzar sus brazos y clamar juntos ¡Señor!, para comenzar a orar en voz alta. Estaba totalmente desconcertado. Fue un impacto ver cómo los creyentes oraban a Dios tan fervientemente, porque yo solo había estado orando de manera formal. Cuando terminó el culto, decidí entregar mi vida en martirio para compartir el Evangelio, obedeciendo el gran mandato de mi Señor Jesús, y tomé la decisión de formar parte de esta iglesia, pero cuando quise registrarme como miembro,
me dijeron que no aceptaban personas que ya eran miembros de otra iglesia. Entonces pregunté si era posible asistir a las reuniones de las pequeñas iglesias y tampoco se podía. En ese momento, con mucha vergüenza, le dije que yo venía de la secta de salvación. Entonces me dijeron que en ese caso sí era posible. Me dijeron que debía registrar testimonios durante un tiempo determinado. Yo pensaba que me iban a dar una gran bienvenida por ser un nuevo creyente. Además, cuando iba al colegio, había hecho varios escritos de reflexión, pero como era la primera vez que escribía un testimonio, me sentía raro. Pero disfruté del tiempo que escribía testimonios porque lo hacía en oración entregándole mi sincero corazón a Dios. Luego de un tiempo de estar disfrutando de esa manera, me convertí en un miembro de la familia celestial de la iglesia de Hammam. Mi familia y las personas con quienes me encontraban comenzaron a convertirse en testigos de la resurrección. Mi esposa no podía levantarse a la madrugada porque sufría de hipotiroidismo, por eso yo preparaba a mis hijos para ir al colegio. Mi esposa, que siempre se sentía cansada, ahora que ha recibido a Jesús como su dueño, se despierta con mucho gozo para orar en la madrugada. El hecho de que mi esposa se levante en la madrugada es como el milagro de que se parta el mar rojo en mi familia. Mi cuñado sentía que su vida de fe había alcanzado un límite, pero luego de escuchar el Evangelio de la Resurrección estaba muy agradecido. Mi suegra se enojó mucho y le disgustó cuando le dije que la secta de salvación, donde perteneció durante 40 años, era incorrecto. Pero luego de escuchar el Evangelio y recibir a Jesús como su dueño, me dijo con mucha alegría: «Ah, creer en Jesucristo resucitado como el dueño es lo correcto. Hubiera sido una gran desgracia si no fuese por ti». Le compartí el Evangelio al profesor de mi hijo en su viaje de estudio en el extranjero. Luego de recomendarle ver el mismo video de la joven estudiante que yo había visto, me llegó un mensaje de texto diciéndome: deja de dudar, es increíble». Me dijo que todo lo complejo de la Biblia se le resolvió por medio de la resurrección y estaba orando para ser una persona que pueda compartir el Evangelio en China. Mi padre siempre se negó a creer en Jesús durante estos 20 años que traté de evangelizarle, pero luego de ver el testimonio de cómo cambió una mujer que golpeaba a su marido, me dijo riéndose que esperó un poco más, que él también ya iba a comenzar a creer. Hace poco mi hijo volvió de China para hacer el examen físico para el ingreso al servicio militar. Le dije a mi hijo que vaya a hacer un entrenamiento de fe en la iglesia de Hammam antes de ingresar al servicio militar, y él me respondió: «Padre, ¿tú te harás cargo de mi vida? Yo ya he sido salvo». Se resistía, pero a los 5 días de haber ingresado al entrenamiento de la iglesia, creyó en Jesucristo resucitado como su dueño, y luego de recibirlo me envió por email su emotivo testimonio de salvación. Al ver los cambios en mi hijo, quien ahora oraba y compartía el Evangelio a la familia y a sus amigos que aún seguían en la secta de salvación, me sentí muy agradecido con Dios. Esos testimonios que vi de casualidad salvaron a toda mi familia. Me siento apenado al pensar por qué recién ahora me he encontrado con Jesucristo resucitado. Sin embargo, viviré el resto de mi vida con la misión de compartir el Evangelio hasta el fin del mundo, entregando mi vida a mi Señor Jesús y siendo testigo de la resurrección junto a la comunidad de la iglesia. Gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.